Buen día República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien. Comenzando un nuevo capítulo en este día miércoles 31 de agosto del año 2022 por CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. Ayer estábamos en una linda celebración. Yo le agradezco a su director Edgardo Martirena. Estuvieron todos los programas de la radio celebrando los 97 años de la popular, tradicional y podemos decir sempiterna Radio Nacional. Fue muy emotivo, se pasaron imágenes de un montón de momentos de sus inicios, todas sus distintas etapas de esa radio que con el hecho de mencionarla ya sabemos de qué hablamos, ¿no? La 30. Todos los equipos estuvieron ahí. Yo le preguntaba a Damián si iba a haber fútbol, porque iba a ir de jogging, me dijo. Bueno, efectivamente hubo, pero no fútbol a practicarlo ahí, sino que todo el equipo de fútbol de la radio, de los periodistas, los profesionales de esta casa, nuestros colegas, van a ir rumbo a Qatar a hacer una gran cobertura periodística y seguramente la van a hacer de la mejor manera, de modo excelente, así que felicitaciones para todos ellos. Pero además tuvieron todos los programas, también el ciclismo y cada uno de los conductores que llevan adelante esta tarea profesional por esta queridísima radio, lanzando así su plataforma nueva, su plataforma digital, su aplicación y por supuesto que su nuevo local, que es excelente con todos sus estudios a pleno y con todo el personal trabajando ya a pleno con la nueva tecnología de la radio. Felicitaciones entonces a CX30 Radio Nacional. Comenzamos hoy, vamos a ver por qué lado comenzamos. Está el tema de la seguridad, los cuestionamientos, ya distintos resultados, los cuestionamientos sobre todo a los resultados de seguridad en materia de homicidios. Han bajado las rapiñas, han bajado el hurto. Creo que la población experimenta, en líneas generales, que hay mayor seguridad. Hay un tipo de homicidio que se va dando que parece ser el homicidio entre narcos, entre los que se dedican al tráfico de la droga, entre los que están siendo víctimas de las adicciones, pero parecen más ajustes de cuentas que el homicidio perpetrado o para robar o perpetrado por el hecho de matar. Por lo general, un homicidio esconde un motivo. El homicidio tiene muchas causas. Van desde las pasionales a un robo o eliminar a alguien porque es peligroso, de acuerdo a la información que maneja, es peligroso para otras personas o para alguna organización. Eso es lo primero que hay que entender. Lo que yo no entiendo es por qué seguimos en este país desde las autoridades hablando en líneas generales y parece que hablamos para niños, para escolares, y no diciendo nada. Escuchaba a Álvaro Garcés, secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, y lo único que dijo en relación a todo esto, después de 2 años, ¿y cuántos meses ya? Unos cuantos, ¿no? Más de 2 años y medio de gobierno, lo único que dijo es que el crimen organizado nos interpela como Estado de Derecho. Aplauso, Garcés. Qué descubrimiento. Y que hay que aplicar metodologías adecuadas y que si pensamos que nosotros estamos por fuera de este flagelo, estamos muy equivocados. Felicitaciones. Y nos quedamos tranquilos. Ya está. La población entonces, como eso dijo el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, pero no sabemos de qué se trata, no especifican en qué van a consistir las mejoras, qué trabajos hay que hacer. Habló de la necesidad de inteligencia policial, tapa del libro, inteligencia policial, tapa del libro. Hay crimen organizado. Ayer hablaba con un queridísimo amigo
el coronel Luis Agosto, y me decía, fíjate vos, Rubén, lo que están tratando, y lo tratan de esta manera. Digo, mirá, Luis, lo primero que hay que entender es que este crimen organizado, esta modalidad del crimen, que se manifestaba en distintos delitos, se manifestaba en las rapiñas violentas, en esas rapiñas muy agresivas, se manifestaba en la conjunción delictiva de la rapiña y el copamiento, se manifestaba en el copamiento y en el robo, se manifestaba en el copamiento, robo y homicidio, y esa modalidad se fue extendiendo, se hizo exponencial, ya al nivel de que nuestras calles, por decirlo de alguna manera, es decir, nuestros espacios públicos, salir de tu casa a trabajar, ir a una parada de ómnibus, y ni te digo si tenés que salir a trabajar muy temprano en la mañana, o tenés que volver en la noche, o tenés que salir por algún motivo, cosa que a mí cada vez me cuesta más, por una reunión familiar, una reunión de amigos, una celebración, y tenés después que pedir ese taxi, bueno, está complicado, porque todo ese tipo de maniobras delictivas están extendidas en todo el país, y acá en Montevideo en toda la ciudad. Pero esa fenomenología se fue acentuando, y esto no tiene una estricta connotación política, lo que voy a decir, pero es un hecho de la realidad, es un hecho fácilmente constatable estadísticamente. Habría que revisar la prensa, habría que revisar datos, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que están complicados para años atrás, pero este tipo de delitos se comienzan a acentuar después del 2007, 2008. Seguro que fue un fenómeno gradual, imperceptible al comienzo, apenas perceptible después, pero yo no recuerdo este tipo de delitos y estas altas tasas de rapiñas, homicidios, robos, en los gobiernos, por ejemplo, de la calle Herrera, en el gobierno de Jorge Valle incluso. No se hablaba de cuidado con salir, decime, avísame a qué hora volvés, el padre a la hija o al hijo, ni que hablara antes, a la salida democrática ni se pensaba. Yo me venía caminando de Facultad de Derecho. Cuando era estudiante, vivo en el Prado. Venía caminando de la zona del Cordón, de allá de la Facultad de Derecho, en la noche, a las 10 de la noche, porque me gustaba caminar. Salía agobiado a veces de clases intensas y discusiones. En un par de años contaba con un amigo que vivía cerca y que también estudiaba y nos veníamos caminando y charlando. ¿Quién puede hacer eso hoy? ¿Quién puede decir, me voy caminando tranquilamente, está linda la noche, no tomo un ómnibus, me voy caminando, ya hago ejercicio? Salía a las 9:30, 10 menos cuarto de la noche. Imposible hacerlo ahora. Y eso te hablo fines de los 80, comienzo de los 90. Era otro Uruguay, era otra región. Ibas a Buenos Aires, tampoco, era igual, no pasaba nada. Año 2000, 2002, no estaba como está ahora. No era la preocupación diaria el delito. No la gente no votaba por inseguridad para mejorar la seguridad como pasó ahora. Pasaron los años, ya 2007, 2008, 2009, ya estaba complicado y cada vez más complicado. Fue exponencial, fue creciendo, se desarrolló, no solo en Uruguay, en la región. Pero, ¿qué pasó ahí? A medida que se va dando este fenómeno, se va dando un fenómeno de deterioro de la conducta democrática y republicana de nuestros partidos fundacionales, desciende el nivel político, también el nivel de ascendencia en la población y crecen las filiaciones hacia las izquierdas, no solo en el país, en toda la región.
Y en ese proceso de gobiernos populistas crece el narcotráfico. Y con el crecimiento del narcotráfico, que habría que investigar muy bien cuántos vínculos tiene, qué tramazón, qué vínculo hay entre esa industria del narcotráfico con organizaciones políticas de izquierda e incluso con empresas que están vinculadas al lavado del dinero y por supuesto a la complicidad de gobiernos nacionales, como el que tuvimos, que hasta llegó al absurdo de decirnos cuando se daban embarques de cocaína de miles de kilos en Alemania en el periodo electoral, en el año electoral, antes de que este gobierno ganara, es decir, ese año en el que iba a ganar, que se proyectaba que podía darse, que ganaba esta coalición de gobierno, yo no sé si ustedes recuerdan, meses antes había saltado una gran denuncia desde Alemania de un embarque enorme de toneladas y toneladas de cocaína que habían salido del puerto de Montevideo. Y días atrás, la jefa de seguridad de Buenos Aires, que era la doctora Florencia Arieto, venía avisándole a las autoridades que pasaban por acá los grandes embarques de esa cocaína que se producía en Bolivia por el cartel de los soles, que también habían cárteles en Paraguay y que se daba la ruta o la hidrovía del Paraná y que también recalaba en la provincia de Santa Fe. Pero todo eso era posible porque Uruguay era el desagotadero, era la vía de escape hacia el continente europeo, donde ahí está el gran mercado de la cocaína, de la heroína. Y las autoridades de aquel entonces, con aquel ministro del Interior, una especie de Luis XVI que tuvimos, un monarca de décadas en el ministerio, y aquel gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, en su segunda presidencia, nos decían a la cara que el puerto de Montevideo no tenía escáneres, no tenía escáneres para escanear los contenedores. Increíble, ¿verdad? Que en el gran puerto de nuestro país, en el puerto de Montevideo, cargadísimo de containers de todo tipo, no existiera la más mínima preocupación de tener escáneres, es decir, esos aparatos tecnológicos que te van revisando toda la mercadería que hay por dentro de esos contenedores, fenómeno típico o práctica típica de policía aduanera, y que no lo teníamos, nos decían que no teníamos. Después salta otra denuncia con otro embarque de cocaína. Qué casualidad, qué justo se dio. No, eso se venía dando hace años. Qué justo. Y claro, no era muy conveniente que se diera ahí, en ese momento electoral, de esa carrera electoral, con, digamos que una gobernanza ya decaída, deteriorada, con un frente amplio ya agotado después de 15 años de gobierno, dándonos un país inflacionario, recesivo, con empresas que habían cerrado, cantidad de empresas que cerraban, migración del campo a la ciudad, una inseguridad galopante en el país, un Estado que hasta ahora lo tenemos, pesado, tributarista, altamente tributarista, con una presión fiscal enorme que agobió al mercado interno y pequeño que tenemos, ese mercado de trabajo y de producción, que es la actividad privada, medrando respecto a ese deterioro la actividad pública en esa superestructura burocrática que tiene hasta el día de hoy Uruguay y que parece no plantearse como un gran problema, sin medir la relación que hay entre la mano de obra pública y el crecimiento del Producto Bruto Interno. Todo eso estaba cayendo de algún modo, el pueblo uruguayo lo intuía, lo veía, veía que su vida estaba mal, uruguayos que migraban. Ahí sí que migraban, se tenían que ir. El Uruguay de irse porque no había posibilidad de trabajar. ¿Qué hacía una persona con 40 años desempleada? Con 45 años desempleada si era en la actividad privada. Y con hijos. ¿Y cuántos que migraron al taxi, por eso lleno de taxistas, y cerraban empresitas porque no aguantaban? Y a su vez nos enterábamos de que no habían escáneres en el puerto de Montevideo
cuando salían los embarques con miles y miles de kilos de cocaína. Seguro que fueron los que se descubrieron, se detectaron. Entonces ahí hay algo muy profundo, muy complejo a investigar. Yo simplemente estoy conjeturando, estoy apelando al sentido común, estoy revisando hechos y cuando voy uniendo las piezas digo, acá hay una estructura delictiva en toda la región, en Sudamérica, evidentemente que el narcotráfico es un fenómeno mundial, pero en la región se manifiesta fuertemente como inclusive un fenómeno comprometedor de la actividad política de las coaliciones que pretenden gobierno, de los partidos políticos, los compromete electoralmente y no sabemos a qué extremo están comprometidos en determinadas decisiones políticas para llevar adelante políticas públicas, porque se sabe que también tenemos un alto componente de nuestra economía con el lavado del dinero. Por más que se parlotee que Uruguay está integrado a esa cooperación de vigilancia por lavado de dinero, pero es tan grande la magnitud, es de una magnitud tan impresionante este negocio multimillonario del narcotráfico, de la, de la cosecha y producción de la materia prima para las distintas variantes de la cocaína y de otras drogas y de sintéticos, y la producción y los laboratorios y el tráfico, el transporte, la logística, los cuerpos de inteligencia militares y paramilitares que tienen estos cárteles y que están evidentemente vinculados, como por ejemplo el cártel de las FARC, vinculados al Foro de San Pablo, el cártel de los Soles vinculado al Foro de San Pablo y que tiene un sustrato muy fuerte o un componente de financiación de los movimientos de Evo Morales, que ayer estaba muy preocupado porque se le había perdido, le habían robado el celular. Lo primero que salió a decir es, igual no me preocupa, no tengo nada comprometedor. Bueno, cuando dicen eso, está en la tapa del libro que tiene, todo lo que hay ahí es muy comprometedor. Cuando alguien te dice eso, sobre todo en calidad de un mandatario, no estoy preocupado, no tengo nada que ocultar, es muy comprometedor. Qué raro, ¿no? Que un presidente pierda un celular. Bueno, y acá escuchamos esta sarta de improvisaciones hasta en las declaraciones de Álvaro Garcés, por ejemplo. El ministro del Interior que nos dice que hay que revisar la forma de operar la seguridad. ¿Y no habrá que reformular todo el Ministerio del Interior? Porque funcionó muy mal. El peor ministerio que tuvimos del Interior fue el de Bonomi. Y curiosamente fue el que más duró, casi 13 años. ¿Qué dice el senador de Cabildo Abierto, el doctor Domenech? Quizás haya que variar las personas que están al frente del combate. Ah, bueno, bárbaro, Domenech. ¿Y qué hacemos? ¿Cambian todas las personas? ¿Y cuáles son? ¿Cómo sería? ¿Usted sabe cuáles son las personas y qué personas habría que cambiar? ¿Es manera de hablar sobre un tema tan delicado como este? Así, de esta forma. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, se refirió este martes a las cifras de los delitos y al narcotráfico en nuestro país, un elemento que está siendo discutido entre los diversos actores del sistema político. Está siendo discutido. En diálogo con Radio Universal, el legislador sostuvo que están esperanzados de que la acción del Ministerio del Interior sea efectiva, aunque reconoció que quizás haya que variar las estrategias, bla, bla, todo sanata, sanata, bla, 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 bla. Qué linda manera acá tenemos en Uruguay de hablar y no decir nada, ¿eh? Nosotros estamos esperanzados, vuelvo a decir, de que la acción de... ¿Esperanzados por qué? Y los periodistas no preguntan, pero esperanzados por qué? ¿En qué se basa esa esperanza? ¿Está fundada? ¿Hay datos ciertos? ¿Se tienen datos de que se va a implementar una nueva política interna de trabajo en el Ministerio del Interior? ¿Cómo trabaja el Ministerio del Interior? Yo quise hablar una vez con el director de Convivencia Ciudadana y después no pude, porque quería preguntarle todas estas cosas. ¿Qué inteligencia tienen? ¿Qué inteligencia policial tenemos? No que me den nombres, pero ¿qué modo de trabajo tiene? ¿Se está cooperando con otras inteligencias policiales que sean
más expertas que tengan la experticia en esto? ¿Se coopera con la DEA? La DEA da cursos, se preparan, van al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hay, bueno, altísimas formaciones y preparaciones en materia de seguridad pública, tecnologías de seguridad. ¿Cooperan con la policía colombiana, que es experta en esto? La de inteligencia, digo, ¿no? Si hay una policía experta en los movimientos, en la logística, en las modalidades de los delitos y en todas las consecuencias, es decir, en los efectos colaterales que tiene esto, porque mucha rapiña, mucho robo, mucho pastabacero, es toda una consecuencia, es una colateralidad de un fenómeno social instalado en nuestros países, que da trabajo, hay reparto, menudeo. ¿Cuánta gente comprará droga para revenderla de acuerdo a la plata o a la guita, a la tarasca que recibe de los planes que el Estado les da? Es sabido eso. ¿Se lleva un control de eso? ¿Cuántas familias gente que trabaja en negro, pero a su vez reciben los planes? Esos planes muchas veces, toda esa plata se le invierte para la compra de droga para después revenderla en las zonas que ya están condenadas socialmente. Si vivís en Aparicio Sarabia, no estigmatices. Vamos a ser realistas, somos adultos. Si vivís en El Borro, si vivís en Cerro Norte, si vivís ahí nomás, en Paso de la Arena, ese chiquilín, esa chiquilina que van a la escuela, que apenas la pueden terminar, que hay todo un contexto de zona que es marginal, de vidas que están viviendo en el peludear el día a día, que esas cabecitas están pensando lo que van a comer día a día, y con entretenimientos que les hacen perder el tiempo, y no tienen un proyecto de vida de tengo que terminar los estudios, y mi papá y mi mamá me están exigiendo y presionan porque están haciendo un esfuerzo. Ya no se vive así en muchas zonas de nuestra ciudad. Y todo eso es caldo de cultivo de otras conductas, de otros pareceres, de otras formas de vida que ya se instalaron hace tiempo. Hay fenómenos estructurales, ya crónicos prácticamente, fenómenos sociológicos, axiológicos, otras escalas de valores. Todo eso se está dando en nuestra sociedad, como se va dando en las sociedades de Latinoamérica. Consultado sobre si se puede hablar de un fracaso en la gestión. No, ¿de qué Acá no podemos estar hablando de fracaso, porque, ¿qué hablamos? ¿De fracaso porque no va este gobierno, por ejemplo, a eliminar el narcotráfico? ¿Porque no va a eliminar todos los fenómenos colaterales? No va a pasar eso. No es real, no es verosímil. Han mejorado muchos aspectos, sí, claro, la policía fue dotada de mayores posibilidades por la LUC, tiene más posibilidades operativas, tiene capacidades de entrenamiento que no tenía, hay delitos que ahora son inescarcelables, hay más coto, es decir, hay un coto de casa mayor y eso es importante, el delincuente lo sabe. Ahora los menores no se utilizan porque son inimputables, por ejemplo. Han mejorado, por ejemplo, bajaron las rapiñas, bajó el robo a la gente de a pie, pero el homicidio, bueno, no. Entonces, consultado sobre si se puede hablar de un fracaso en la gestión o si es pronto, para eso el cabildante planteó que hay que esperar, porque la cantidad de homicidios es relativamente similar a la que existía en el periodo pasado. Y sí, el país ya se reactivó. El país volvió a su vida normal después de la pandemia. Habría que hacer análisis comparativos de la tasa delictiva con las mismas modalidades en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, por lo menos digo, ¿no? Para tener elementos comparativos. Uruguay y una gráfica de los últimos años. ¿Tienen eso? Yo ingreso a la página del ministerio, no hay nada, no nos informan eso. Hay una gráfica de crecimiento de delitos. Tendría que salir a explicar más cosas, no solo el ministro, sino el Observatorio de Criminología. Es un combate que en el mundo es muy complicado. Qué descubrimiento.
tenemos que tratar de evitar llegar a las situaciones que se viven en Colombia, México. Bueno, parece que, ¿cómo se llamaba el que estaba en el ministerio? La Llera, ¿se acuerdan? No, si seguimos así vamos a terminar como Nicaragua. Esto es un déjà vu, es un loop, es un déjà vu esto. No, 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 tenemos que evitar llegar a situaciones como la de México. México tiene ciento y pico de millones de habitantes. Tiene cárteles de la droga que son los fundadores prácticamente, como los tiene Colombia. No nos podemos ni comparar con México. Es impresionante, realmente. Bueno, quería hablar de este tema. También está lo del Frente Amplio, Uruguay que quedó dividido por el apoyo a Cristina. Parece la Santa Madre Virgen que le van a hacer un santuario. Bueno, ahí tenés, viste, lo que es el populismo, ¿no? Tergiversando las ideas de un Estado de Derecho. Una mujer que está en una etapa totalmente natural dentro del Poder Judicial, sencillamente en un plazo acusatorio de un fiscal que la acusa del delito de asociación para delinquir, que deberá probarse. Tienen toda la oportunidad ahora de los alegatos de defensa. Ella va a tener un momento muy especial para defenderse en juicio y no lo que hizo mediáticamente, que prácticamente se incriminó, y lo van a tener que hacer delante de tribunales. Bueno, y ya todo este lío, así que imagínense cómo está esta región, cómo está Argentina, ¿no? Pobre Argentina. Y otra noticia que quería comentar, ayer nos enteramos que murió Mikhail Gorbachev con 92 años, que fue, bueno, el último, digamos, primer ministro soviético más influyente de la Unión Soviética en el sentido de su perestroika, que perestroika quiere decir reestructuración, y bueno, buscó reestructurar esa economía que se desplomaba, veían que habían muchos problemas internos en el Kremlin, una economía de guerra que gastaba y gastaba y gastaba muchísimo dinero en inversión bélica, una economía sin propiedad privada, con la gente cada vez más empobrecida, y colapsaba. La situación económica no daba para más, era un fracaso, y buscó reestructurar esa revolución socialista, ese socialismo, pretendiendo una reforma de la economía estatista, estatizada y colectivista hacia el capitalismo, hacia el mercado, pero de modo gradual, y hasta incluso dijeron que era un shock, que era impresionante. Y bueno, y ahí hay un personaje polémico dentro de Rusia, están los que lo alaban, reconocen que gracias a Gorbachev Rusia cambia el régimen y otros lo ponen como el culpable de la caída de la mítica y gloriosa revolución socialista que fue un rotundo fracaso por donde se lo mire. Colapsó sola la Unión Soviética, cayó de rodillas sin que nadie fuera a buscarla, ni agredirla, ni invadirla. Cayó sola, no aguantó esa economía ficticia de acumulación de capitales en un capitalismo de Estado a través de una superburocracia, de un Kremlin, con el 85, el 90% de la población asalariada, con salarios muy planificados, muy chicos, y se cayó a pedazos. Se pretendió con esta reforma que se convirtiera la Unión Soviética, según Gorbachev, en un modelo parecido al de Estados Unidos. Era un admirador del federalismo americano, fíjense la paradoja. Era un abogado, un hombre instruido, docente universitario, y era muy admirador del federalismo de los Estados Unidos y pretendía que esos soviets se convirtieran en estados autónomos que tuvieran sus propias legislaciones, que tuvieran sus gobernadores y que se abrieran a una economía de mercado y de cooperación entre estados en la productividad, una economía cada vez más hacia la propiedad privada, pero evidentemente no dio el tiempo para ese traspaso, llevó más tiempo, eclosionó, se desplomó, y se dan eso en el 85, y se van a dar todos los fenómenos que narramos el otro día en el año 89, con la caída del muro, con la apertura entonces de ese bloque soviético hacia Occidente, con los problemas que se estaban dando en China también, y ahí se empieza a dar históricamente el derrumbe de ese modelo de vida que es el socialismo. El socialismo de corte marxista, leninista, el socialismo que estatiza la economía, que la concentra en los gobiernos del Estado
en el partido único, donde no hay libertades, no hay libertad de prensa, de opinión y de partidos, ese sistema cayó. Bueno, a ese periodo obedece la figura de Mikhail Gorbachev, una figura importante que pacificó el mundo, que buscó entablar una relación más amistosa entre esa Unión Soviética y los Estados Unidos y frenar esa Guerra Fría que se iba recalentando incluso. Y hoy estamos otra vez como en un déjà vu, en una nueva Guerra Fría, con un ruso pro KGB, porque proviene de ahí, con un sueño entre la madre Rusia de los zares, de los Romanov, y esa Unión Soviética que fracasó invadiendo Occidente con la invasión a Ucrania. Vamos a una pausa y recibimos luego al edil por el Partido Colorado, tercera vía, Leonel Aguirre, para hablar de varias cosas que están vinculadas a esto que comenzamos a charlar y a comentar y a compartir con ustedes en esta primera media hora de este programa que se llama con una pregunta: ¿en dónde estamos? Hands up.